Bueno, continuando con lo que es el convenio multilateral, hemos definido qué es el convenio multilateral, hemos definido cuándo es aplicable el convenio multilateral, hemos hablado del artículo primero del convenio multilateral en lo que se refiere a lo que es su ámbito de aplicación. Ahora, una vez que ya hemos definido que un contribuyente que desarrolla actividades en varias jurisdicciones tenga que aplicar el convenio multilateral, la pregunta es ¿cómo lo aplico? ¿Está? Y acá el convenio multilateral abre el juego en dos posibilidades. Un régimen general que está consagrado en el artículo 2 a 5 del convenio y los regímenes especiales que están consagrados en los artículos 6 a 13 del convenio multilateral. ¿Está? Los artículos 6 a 13 del convenio multilateral indican específicamente para determinadas actividades cómo es la forma de atribución de los ingresos entre cada una de las jurisdicciones. El régimen general se refiere a todos aquellos casos que no están contemplados en los artículos 6 a 13. Esto hace lo que en la práctica nosotros decimos que el convenio multilateral actúa en forma residual, el régimen general actúa en forma residual. Vale decir que primero tengo que ver si las actividades que desarrolla el contribuyente encuadran en los artículos 6 a 13 del convenio multilateral. Si encuadran, aplico el artículo 6 al 13 del convenio multilateral. Si no encuadra, debo aplicar el régimen general del artículo 2. ¿Sí? Es decir, por más que decimos que este es el régimen general, en realidad actúa en forma residual. El régimen general establece la forma de distribución del ingreso entre cada una de las jurisdicciones en su artículo 2. ¿Y qué me dice expresamente? Que la distribución de los ingresos entre cada una de las jurisdicciones se van a realizar mediante lo que es un coeficiente unificado. Coeficiente unificado que va a tener en cuenta el 50% de los gastos efectivamente soportados en cada una de las jurisdicciones y el 50% de los ingresos atribuibles a cada una de ellas. ¿Está? Vale decir que yo tengo que calcular acá un coeficiente que se armará en función de lo que son los ingresos y gastos, y en base a eso determinar cuánto es lo que voy a atribuir a cada una de las jurisdicciones respectivamente. En el fondo, lo que tengo que hacer es un cálculo, y ese cálculo, voy a dejar de compartir esta filmina para compartir un ejemplo, lo pueden ver acá, ¿sí? Es una planilla de cálculo donde yo acá lo que voy a hacer es tener en cuenta cuáles son cómo voy armando esta planilla respectivamente. Esa planilla, ¿qué significa? Lo que a mí me interesa es el coeficiente unificado que está al final de la planilla, ¿sí? Pero cómo se va armando la planilla es este esquema que de alguna manera tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá partimos, ¿sí?, de cada una de las jurisdicciones donde este contribuyente desarrolla actividad, es decir, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los conceptos, ¿a qué se refieren los conceptos? Si dijimos que el coeficiente unificado se arma de 50% en función de los gastos y 50% en función de los ingresos, tengo como concepto los ingresos por un lado y los gastos por el otro, ¿sí? Ingresos y gastos respectivamente. Vamos a ver que no todos los ingresos y todos los gastos son computables para calcular el coeficiente unificado. Entonces tengo que identificar cuáles son los ingresos no computables y cuáles son los gastos no computables. Por diferencia del total de ingresos, restaré los ingresos no computables y llegaré a cuáles son los ingresos computables para calcular el coeficiente unificado. De igual forma haré con los gastos, cuáles son los gastos no computables y por diferencia entre los gastos totales y los gastos no computables determinaré cuáles son los gastos computables del ejercicio. ¿Está? Una vez que ya tengo armada esa planilla, lo que hago es, ¿sí?, al total de gastos computables, ¿sí?, le voy aplicando cuál es la participación de cada una de las jurisdicciones sobre ese gasto total computable. Es decir, en el ejemplo, si yo tenía para Córdoba un total de gastos de 350 pesos y los ingresos no computables de Córdoba son 50, el total de ingresos computables para Córdoba es 300. 300 sobre 860, que es el total de gastos de ingresos computables de Córdoba, me da 0,3488. Del mismo forma hago con Santa Fe.
Si el total de ingresos de Santa Fe es 200 y el total de ingresos no computables de Santa Fe es 15, el total de ingresos computables de Santa Fe es 185. 185 sobre 860 me da 0,2151. Ese es el coeficiente de ingresos, ¿sí?, para cada una de las jurisdicciones. De la misma forma hago con Buenos Aires y de la misma forma hago con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la misma forma voy a trabajar con los gastos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un total de gastos atribuibles a Córdoba de 250 pesos y yo sé que de esos 70 pesos son gastos no computables, el total de gastos computables de Córdoba es 180 pesos. 180 pesos sobre el total de gastos computables país, 400, me va a dar un coeficiente de 0,45. De la misma forma hago con Santa Fe. El total de gastos es 100, ¿sí?, y el total de gastos no computables de Santa Fe es 20, el total de gastos computables de Santa Fe es 80. 80 sobre 400 me da un coeficiente de gastos, ¿sí?, para Santa Fe de 0,20. Y de la misma forma trabajo con Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto me da un coeficiente de gastos para Buenos Aires de 0,225 y para Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 0,125. Ese no es el coeficiente unificado. Esos son los coeficientes de ingresos y gastos atribuibles a cada una de las jurisdicciones. ¿Qué debo hacer para calcular el coeficiente unificado? Debo, en el caso de Córdoba, si ustedes ven la fórmula, ven que es la sumatoria del coeficiente de ingresos más la sumatoria del coeficiente de gastos de Córdoba dividido 2. Y eso me da el coeficiente unificado de Córdoba. 0,3994 Córdoba. De la misma forma hago con Santa Fe. Sumo el coeficiente de ingresos de Santa Fe más el coeficiente de gasto de Santa Fe, lo divido por 2 y me da 0,2076 el coeficiente unificado de Santa Fe. De la misma forma trabajo con Provincia de Buenos Aires y con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De tal forma, como conclusión, puedo llegar que el coeficiente unificado de Córdoba es 0,3994, de Santa Fe 0,2076, de Buenos Aires 0,2433 y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,1497. La sumatoria de todos estos coeficientes unificados siempre tiene que dar 1. ¿Está claro? Porque en definitiva es la forma de distribuir la totalidad del ingreso entre estas 4 jurisdicciones para calcular después el impuesto sobre ingresos brutos en cada una de ellas. Pero esto es lo que en definitiva dice el artículo 2 del convenio multilateral, cómo debo atribuir los ingresos y gastos entre cada una de los ingresos entre cada una de las jurisdicciones de acuerdo a este coeficiente unificado. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora? ¿Cómo voy llenando esta planilla? Es decir, ¿cómo sé por qué 350 pesos son los ingresos atribuibles a Córdoba? ¿Por qué 200 a Santa Fe? ¿Por qué 300 a Buenos Aires? ¿Y por qué 150 a Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cuáles son los ingresos no computables? Y, en definitiva, ¿cuáles son los ingresos computables? Y vamos a ir llenando esta planilla teniendo en cuenta estos parámetros que hemos mencionado. Dejo de compartir entonces esta planilla para volver al PowerPoint y haber dicho lo que dijimos. Debo calcular, de acuerdo al artículo 2, para el régimen general, un coeficiente unificado. ¿Tá? Tema importante. Puede ser que un contribuyente tenga 2 actividades, ¿tá? Y una de las actividades encuadra en el artículo 6 a 13 del convenio. Bueno, los ingresos de esas actividades se deben atribuir de acuerdo al artículo 6 a 13 del convenio. Los ingresos y gastos que correspondan a la otra actividad, que como no está en los casos especiales, va por el régimen general, son los ingresos y gastos que tengo que tener en cuenta para calcular el coeficiente unificado y los ingresos de esa actividad distribuirlo de acuerdo a ese coeficiente unificado de ingresos y gastos. ¿Está? Esto es importante que lo tengan en cuenta para decir, puede ser que un contribuyente aplique tanto el régimen general como los regímenes especiales del convenio. Dependiendo de la actividad que de una manera realice, aplicará para cada uno de los casos que estamos comentando. Vamos llenando un poco este formulario que recién les comenté, este cálculo, y comencemos hablando de los ingresos.
¿Cuál es la forma de atribución de los ingresos? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el convenio es que habla mucho, vamos a ver que digamos que se esfuerza mucho en hablar cuáles son las formas de atribución de los gastos, cuáles son los gastos no computables, pero de los ingresos poco y nada. Solamente habla de cómo debo atribuir los ingresos cuando estamos hablando de operaciones entre ausentes. ¿Qué son operaciones entre ausentes? Aquellas operaciones que no se realizan en forma presencial, como por ejemplo las que se realizan telefónicamente, vía mail. La resolución 1 del 2019 habla de las operaciones por Internet. ¿Sí? Las ventas por Internet también se consideran operaciones entre ausentes. El artículo 20 de la resolución 1 del 2019 dice exactamente esto. ¿Y qué dice el artículo 2 del convenio multilateral respecto de las operaciones entre ausentes? Dice que el ingreso hay que atribuirlo a la jurisdicción del domicilio del adquirente. ¿Tá? O sea, el principio general es, yo tengo un ingreso, para calcular el coeficiente unificado, ¿a qué jurisdicción lo debo atribuir? Lo debo atribuir a la jurisdicción del domicilio del adquirente. ¿Tá? Con lo cual yo tengo que saber cuál es el domicilio del adquirente. Y bueno, ¿y qué debe entenderse por el domicilio del adquirente? El domicilio real, el domicilio legal, el domicilio comercial, el domicilio donde desarrolla su actividad, el domicilio de su sede administrativa del adquirente. Bueno, pueden ser un montón. Bueno, la comisión arbitral tiene algunos antecedentes. Por ejemplo, la causa ICI Argentina de la comisión plenaria del año 2005 definió que el domicilio del adquirente es el domicilio donde el contribuyente desarrolla actividad. ¿Tá? No es el domicilio legal, es el domicilio donde el contribuyente desarrolla actividad. Ahora, ¿qué puede pasar? Que el domicilio del adquirente puede ser que el domicilio de desarrollo de la actividad del adquirente pueden ser varios domicilios, ¿tá? Porque puede tener varias sucursales donde desarrolla de alguna manera la actividad. Y esto también lo aclaró la comisión arbitral en la causa Lantermo Sociedad Anónima del año 2006, donde dijo, che, el domicilio donde desarrolla la actividad es el domicilio donde se entrega efectivamente el bien. Es decir, donde yo entregué efectivamente el bien, ahí es el domicilio donde se considera que es el domicilio de donde desarrolla actividad el contribuyente y es a la jurisdicción donde tengo que atribuir el ingreso para calcular el coeficiente unificado. La resolución 1 del 2019 de la Comisión Arbitral, a instancia de una reforma del año 2017 en este articulado, incorporó un artículo 21 respecto de esta situación de la atribución al domicilio del adquirente. Entonces, ¿qué dijo? Che, si estamos hablando de venta de bienes, el ingreso debo atribuirlo al domicilio de la efectiva entrega del bien, ¿tá? Al adquirente. ¿Tá? Ahora, si no puedo definir cuál es el domicilio de la efectiva entrega del bien, será el domicilio donde tenga sucursal el adquirente. ¿Sí? O en definitivo, el domicilio donde tenga lo que es la actividad principal del adquirente, o de última, en ese orden, el domicilio donde tenga la sede administrativa del adquirente. ¿Tá? Esto lo dijo expresamente este artículo 21 de la resolución 1 del 2019. Esto para venta de bienes. Si estamos hablando de prestación de servicios, es el domicilio donde se realiza la efectiva, por la red económica, se realiza la efectiva prestación de servicio en el caso que estamos analizando. ¿Tá? Esto también está dicho expresamente en esta resolución 21 del 2019, para el artículo 21 de la resolución 1 del 2019, de lo que es la comisión. Pero fíjense que todo esto que hemos hablado, perdón, es para las operaciones entre ausentes. ¿Qué pasa en las operaciones entre presentes? ¿Dice el convenio multilateral cómo debo atribuir el ingreso para el cálculo del coeficiente unificado? La respuesta es que no. Y acá empiezan a armarse los problemas porque empiezan a aparecer los distintos tipos de interpretaciones entre el contribuyente, entre cada una de las provincias que interpretan digamos, para su conveniencia. Entonces, hay un sinnúmero de antecedentes en la comisión arbitral, en resoluciones de jurisprudencia de la comisión arbitral, respecto de cómo debe aplicarse la atribución del ingreso en el caso de lo que es el domicilio, de operaciones entre presentes.
Acá lo que ustedes van a ver en esta filmina es un poco un compendio de las distintas tipos de alternativas y cuál debería ser a una especie de principios rectores que podemos de alguna manera seguir para definir cuándo debo atribuir ingresos cuando estamos hablando de operaciones entre presentes. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de ingresos de jurisdicciones donde tengo gastos que dan sustento territorial, debo atribuir el ingreso a la jurisdicción del domicilio del comprador. Si tengo ingresos en jurisdicciones donde no se tiene gastos que dan sustento territorial, debo atribuir el ingreso a la jurisdicción donde esté la sede administrativa. ¿Tá? Si tengo ingresos provenientes de operaciones entre sucursales, agencias o similares, debo atribuir el ingreso a la jurisdicción donde está la sucursal, la agencia o similar. Y si tengo ingresos provenientes de corredores, comisionistas, etcétera, debo atribuir el ingreso a la jurisdicción donde se toma el pedido o a la del domicilio del adquirente, según sea el caso. ¿Tá? Estos son de alguna manera principios que nos van a poder identificar a dónde puedo atribuir el ingreso cuando estamos hablando de operaciones entre presentes. Así como el convenio multilateral no definió cuál es el criterio de atribución en las operaciones entre presentes, también tenemos que decir que el convenio multilateral no dice nada de cuáles son los ingresos no computables. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los ingresos no computables? Si ustedes lo van a buscar en el convenio multilateral, no lo van a encontrar. Algunos de los ingresos no computables son ingresos que por la doctrina, teniendo en cuenta que son operaciones que no están alcanzadas por el impuesto sobre ingresos brutos, la ha considerado como no computables, y que esto ha sido aceptado por todas las provincias. Y hay otros casos donde la resolución 1 del 2019 de la Comisión Arbitral define como ingreso no computable. Acá tienen esos tipos de casos. Primero, por ejemplo, tenemos los ingresos por exportaciones. Los ingresos por exportaciones se consideran ingresos no computables y esto lo dice el artículo 8 de la resolución 1 del 2019 de la Comisión Arbitral. Los ingresos por venta de bienes de uso son ingresos no computables porque la venta de bienes de uso es un ingreso no alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos. Dado que no es ejercicio habitual de una actividad la venta de un bien de uso, no se le considera en ninguna jurisdicción grabado por el impuesto. Por lo tanto, tampoco es aplicable esto para los que son para el cálculo del coeficiente unificado. Los recuperos de deudores incobrables es un ingreso no computable. Los resultados positivos por exposición a inflación o resultados por tenencia es un ingreso no computable. Esto lo dice el artículo 22 de la resolución 1 del 2019 de la Comisión Arbitral. La diferencia de cambio positiva es un ingreso no computable. Si es negativa también es un gasto no computable, les voy de alguna manera avisando, salvo que mi actividad sea actividad exclusiva de la compra-venta de divisas o moneda extranjera. Y los ingresos provenientes de actividades que encuadran en los regímenes especiales. Si las actividades encuadradas en lo que es un régimen especial, no debo distribuir el ingreso de esa actividad especial por el régimen general. No nos olvidemos que todo esto que estamos hablando ahora es para el régimen general del convenio, con lo cual, si estamos hablando de una actividad del régimen especial, los ingresos de la actividad del régimen especial se distribuyen de acuerdo al régimen especial, no de acuerdo a lo que es el régimen general. Por lo tanto, para calcular el coeficiente unificado, ni los ingresos ni los gastos de las actividades especiales, de los regímenes especiales, son computables para el cálculo de lo que es el coeficiente unificado del artículo 2 del convenio multilateral. Esto en cuanto al ingreso. Ahora, en cuanto al gasto, fíjense que cambia totalmente la óptica porque el convenio multilateral hace un esfuerzo importante para definir cuáles son los gastos que se utilizan o cómo se atribuyen los gastos para calcular el coeficiente unificado. ¿Cuál es el principio rector? Y esto lo dice el artículo 4 del convenio multilateral. Los gastos deben ser atribuidos a la jurisdicción donde son efectivamente soportados. ¿Tá? Ahora, ¿cuándo se considera que un gasto es efectivamente soportado? Cuando tiene una relación directa con la actividad que desarrolla el contribuyente en esa jurisdicción, sin importar desde qué jurisdicción se realiza la erogación. Y cito un ejemplo que creo que es importante, que es el tema de los sueldos. ¿Sí? Yo debo atribuir el gasto de sueldos, ¿sí?, a aquella jurisdicción donde presta efectivamente servicio al empleado.
sin importar de que los sueldos se paguen desde la sede administrativa, que a lo mejor están en otra jurisdicción. O sea, a lo mejor yo mi sede administrativa la tengo en Córdoba, pero tengo empleados tanto en Córdoba como en Santa Fe. Bueno, los empleados, los sueldos de los empleados que prestan servicio en Santa Fe, el gasto de sueldo debo atribuirlo a Santa Fe, no a Córdoba. ¿Tá? Por más que los sueldos se paguen en Córdoba, porque la sede administrativa está en Córdoba. ¿Está claro? ¿Queda de alguna manera claro? Entonces, debo atribuirlo a la jurisdicción donde es efectivamente soportado, no a la jurisdicción donde se realiza el pago de la erogación. Pero sigue diciendo el artículo 4, ¿qué pasa con aquellos gastos en los cuales no se puede atribuir con certeza? Esto puede pasar, es decir, che, bueno, queda claro que el gasto de los empleados lo tengo que atribuir a la jurisdicción donde están los empleados. Pero ¿qué pasa con otro tipo de gastos donde a lo mejor no tengo en claro dónde debo de alguna manera atribuir? ¿Sí? Bueno, el artículo 4, último párrafo, dice que acá tengo que tener en cuenta si es un gasto significativo o un gasto de escasa significación. Si es un gasto significativo, lo debo atribuir de acuerdo a una estimación razonablemente fundada. ¿Tá? Entonces estimaré, de acuerdo al parámetro que de alguna manera tenga, a qué jurisdicción debo atribuir ese gasto. Ahora, si es un gasto de escasa significación, debo distribuirlo en proporción al resto de los gastos. ¿Qué significa esto? Que primero debo atribuir en la planilla de coeficiente unificado a los gastos significativos. Los gastos que ya tengo certeza cómo atribuir y después los gastos que no tengo certeza, los gastos significativos. Y después atribuiré los gastos de escasa significación en la misma proporción que he distribuido todos los otros gastos. ¿Esto qué significa? Que los gastos de escasa significación no van a alterar el cálculo del coeficiente de gasto. Porque en el fondo, si lo distribuyo de acuerdo al resto de los gastos, evidentemente no van a alterar esto. Ahora, ¿cuándo estamos frente a un gasto de escasa significación? Bueno, el artículo 15 de la resolución 1 del 2019 de la Comisión Arbitral dice que los gastos de escasa significación son aquellos gastos que en su totalidad no superan el 10% del total de gastos computables. ¿Sí? Y que cada uno individualmente no supera el 10% de ese 10%. ¿Tá? No supera el 20% de ese 10%. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un total de gastos computables de 100.000 pesos, ¿sí? Los gastos de escasa significación no pueden superar los 10.000 pesos en total. Todos los gastos de escasa significación no pueden superar los 10.000 pesos. Y además, cada uno de los gastos de escasa significación no pueden superar el 20% de 10.000, es decir, 2.000 pesos. ¿Está claro? Es decir, que cada gasto de escasa significación, en el ejemplo, no puede ser superior a 2.000 pesos. Y la suma de todos los gastos de escasa significación no puede superar los 10.000 pesos respectivamente. Si se supera, en ese caso deja de ser un gasto de escasa significación para ser un gasto significativo y en ese caso debo hacer una estimación razonablemente fundada para hacer la atribución del gasto entre cada una de las jurisdicciones, vuelvo a insistir, para el cálculo de lo que es el coeficiente unificado. El artículo 4, fíjense, todavía estamos hablando del artículo 4, dice qué pasa con los gastos de transporte. Y dice que los gastos de transporte debe atribuirse en partes iguales entre todas las jurisdicciones donde se produzca el hecho imponible. Esto significaba, hasta hace unos años, que debo atribuir el gasto de transporte entre, si yo estaba inscrito en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, todos los gastos de transporte los distribuía 33% a Córdoba, 33% a Santa Fe y 33% a Buenos Aires. ¿Tá? Debía atribuir entre partes iguales entre todas las jurisdicciones donde estaba inscrito. Pero esto cambió hace ya un par de años y hoy está plasmado en el artículo 16 de la resolución 1 del 2019 que dice que debe distribuirse los gastos de transporte en partes iguales, pero entre las jurisdicciones en las cuales se realizó el transporte. ¿Tá? ¿Esto qué significa? Que a los gastos de transporte tengo que identificar a qué jurisdicciones corresponden. Entonces, si yo estoy hablando de un transporte, si yo estoy inscrito en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, pero tengo gastos de transporte que van desde Córdoba a Santa Fe, debo atribuir los gastos de transporte 50% a Córdoba y 50% a Santa Fe. Y no tengo nada de gastos de transporte atribuirlo a provincia de Buenos Aires. ¿Queda claro?
Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque implica hacer un esfuerzo para identificar de los gastos de transporte entre qué jurisdicciones de alguna manera se realizaron para saber cómo los atribuimos entre partes iguales entre cada una de ellas. Así como el convenio multilateral hace un esfuerzo importante para definir cómo debo atribuir los gastos entre cada una de las jurisdicciones, también es un esfuerzo importante para definir cuáles son los gastos no computables. Algo que no lo dice para el ingreso, sí lo dice para el gasto. Y acá el artículo 3 del convenio multilateral dice que son gastos no computables, por ejemplo, el costo de la materia prima en el caso de la actividad industrial o el costo de la mercadería vendida en el caso de la actividad comercial, el costo de la obra de servicios destinados que se contraten para su comercialización de tales tipos de bienes, los gastos de publicidad y propaganda, es un gasto no computable, los tributos nacionales, provinciales y municipales es un gasto no computable, y acá les aclaro, las cargas sociales, ¿sí? Que muchos dicen, bueno, en teoría, para los tributaristas las cargas sociales también es un tributo parafiscal, pero un tributo al fin, uno diría, entonces no computable. Bueno, sepan que la posición de la Comisión Arbitral es que es un gasto computable. ¿Tá? Las cargas sociales porque consideran una extensión del sueldo, por lo tanto, se deben tener en cuenta para el cálculo del coeficiente unificado, para el resto de los tributos no. Los intereses es un gasto no computable, y los honorarios y sueldos del director, síndico o socio de sociedades que excedan el 1% de la utilidad comercial. Hasta el 1% de la utilidad comercial es computable, lo que excede el 1% es no computable para el cálculo del coeficiente unificado respectivamente. Algo parecido como es la ley de impuesto a la ganancia, la deducción de los honorarios del director con el tope del 25%, a cambio del tope del 25% es del 1%. El 1% es computable, lo que hace el 1% es no computable. Esto es lo que dice el convenio multilateral en su artículo 3. Sin embargo, hay otros gastos no computables que están en la resolución 1 del 2019 de la Comisión Arbitral. ¿Cuáles son ellos? Los gastos de exportación, artículo 8 de la resolución 1 de la Comisión Arbitral, la diferencia de cambio negativa, artículo 22 de la resolución 1 de la Comisión Arbitral, los deudores incobrables también se consideran no computables, y los gastos vinculados a actividades de los regímenes especiales. Lo que yo les decía, ni los ingresos y gastos de los regímenes especiales se toman en cuenta para calcular el coeficiente unificado. Esta planilla que recién vimos en el Excel no se tienen en cuenta ni los ingresos y gastos de las actividades vinculadas o afectadas a los regímenes especiales. De esta forma, hemos podido definir cuáles son, armar la planilla de coeficientes, es decir, cuáles son los ingresos, cómo lo atribuye a cada jurisdicción, cómo son los gastos, cómo lo atribuye a cada jurisdicción. Hemos podido identificar cuáles son los ingresos no computables, cuáles son los gastos no computables, y de esa forma definir cuáles son los ingresos computables y los gastos computables. Y de esa forma calcular el coeficiente de ingresos, el coeficiente de gastos, y calcular el coeficiente unificado que es aplicable, vuelvo a reiterar, para aquellas actividades que encuadran en el régimen general del convenio multilateral, artículo 2 a 5 del convenio. Todo muy lindo, pero viene la gran pregunta. Che, vos me hablaste de ingresos, me hablaste de gastos, ¿y de dónde saco los ingresos y de los gastos? Porque sé cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos computables, cuáles son los ingresos no computables, igual los que son los gastos, pero ¿de dónde saco esta información? Y esta información de los ingresos y gastos, lo dice el artículo 5 del convenio multilateral, se obtiene del último balance cerrado del año calendario inmediato anterior. Es decir, que yo para calcular el coeficiente unificado del año 2020, la información de los ingresos y gastos lo sacaré del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior, es decir, el balance cerrado en el año 2019. ¿Está claro? Es lógico, porque como no tengo todavía balance del 2020, obviamente me toma del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Y esto es fundamental. Ahora, si yo soy una empresa que cierra el 31 de diciembre, yo le diría que los coeficientes unificados del año 2020 van a surgir del el balance cerrado al 31 de diciembre del año 2019. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa si en el año 2019 esta empresa, ¿sí? Cerraba ejercicio el 30 de junio del 2019
y a su vez hizo un ejercicio irregular y cerró el 31 de diciembre del 2019. Es decir, que en el año 2019 tengo dos cierres de balance, tengo dos balances. ¿Tá? Y yo tengo que calcular el coeficiente unificado que voy a aplicar para el año 2020. ¿De qué balance saco esa información? La respuesta está en el propio convenio. El propio convenio que dice, del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Es decir, que tomaré el balance irregular, el que va del 1 de julio del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, y sobre ese balance tomaré los ingresos y gastos para calcular el coeficiente unificado del año 2020, aplicable a lo que es el año 2020. ¿Queda claro? Esto es importante que lo que tengamos lo tengamos que tener en cuenta. ¿Qué pasa si tenemos una empresa que no confecciona balance? ¿Sí? ¿De dónde saco este tipo de información? Bueno, la saco del año calendario inmediato anterior. Es decir, tomaré los ingresos y gastos del año calendario que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. En el ejemplo, para sacar el coeficiente que voy a aplicar para lo que es el año 2020. ¿Queda claro? Bien. Un tema importante a tener en cuenta, y que esto se modificó a partir del año pasado con la resolución 10 del 2019 de la Comisión Arbitral. Y esto tiene que ver con una situación que se puede llegar a presentar. Si yo tengo balance, si yo cierro balance el 31 de diciembre, yo tengo que calcular el coeficiente unificado para el año 2020. Entonces, yo tengo que declarar ingresos brutos en enero del 2020 y para eso tengo que distribuir los ingresos entre todas las jurisdicciones mediante el coeficiente del 2020. Vale decir que yo ya en enero del 2020 debería calcular el coeficiente teniendo en cuenta el balance cerrado el 31 de diciembre del 2019. Obviamente, materialmente es imposible que eso lo pueda llegar a hacer, porque seguramente yo no tenga en diciembre, en enero del 2020, balance cerrado al 31 de diciembre del 2019. No lo tenga materialmente el balance. Entonces, la comisión arbitral, en sus artículos 84 y 85 de la resolución 1 del 2019, que dijeron, señores, en ese caso, usted, si no va a tener balance, ¿sí?, por el cual pueda calcular el coeficiente unificado en enero del 2020, ¿sí?, lo que tiene que hacer es que en enero del 2020, febrero del 2020 y marzo del 2020 tribute de la misma forma que en diciembre del 2019. Es decir, utilice los coeficientes del 2019 para seguir tributando en enero, febrero y marzo del 2020. En abril del 2020, donde se supone que yo ya voy a tener balance cerrado el 31 de diciembre del 2019, calcule el coeficiente unificado del 2020. Y de esa forma, ¿sí?, con el coeficiente del 2020, ¿sí?, ajuste la base imponible declarada en enero, febrero y marzo, ¿tá?, ¿sí?, teniendo en cuenta el nuevo coeficiente del 2020. Es decir, que en abril del 2020 voy a hacer un ajuste de las bases imponibles, ¿sí?, teniendo en cuenta el nuevo coeficiente unificado, ¿tá? Esta es la forma en la cual soluciona el problema de no tengo balance el 31 de diciembre del año, en enero del 2020, el balance al 31 de diciembre del 2019 para calcular el coeficiente unificado. Ahora, puede pasar que yo cierre ejercicio el 30 de junio del 2019. Y si yo cierro el 30 de junio del 2019, en enero del 2020 yo ya tengo coeficiente del 2020. Pues ya puedo calcular el coeficiente del 2020, porque seguramente el balance al 30 de junio del 2019 lo tenga. Entonces, en ese caso, ya calculo el coeficiente unificado para el año 2020 y de esa forma tributo a partir de enero del 2020 con el coeficiente del 2020. Y no tengo que hacer ningún ajuste en abril del 2020. ¿Queda claro? Esto es lo que aclaró la resolución 10 del 2019 respecto del coeficiente. El otro planteo, los balances. La información de los ingresos y gastos los surgen del balance. Y el balance a moneda constante, a moneda histórica, ¿qué pasa en esa circunstancia? Bueno, la resolución 1 del 2019, en su artículo 54, dice que son los balances a moneda constante. ¿Tá? Es decir, los balances de publicación que establece las normas contables profesionales. De ese balance voy a suscribir los ingresos y gastos para calcular el coeficiente unificado. ¿Está claro?
Bueno, esto es la forma, es lo que podemos decir respecto del convenio multilateral en cuanto a la forma de cálculo del régimen general del artículo 2 del convenio. En las próximas emisiones hablaremos del régimen de inicio y cese de actividades, un caso particular dentro del régimen general, y posteriormente de los casos especiales del convenio multilateral. ¿Sí?